Una herencia inesperada y el regreso de quienes me abandonaron. Mi nombre es Isabella, tengo 28 años, y ayer mi vida cambió para siempre. Mi tía abuela Esperanza, la única familia que realmente tuve, falleció dejándome todo: 3 millones de euros, su mansión centenaria y las acciones de su próspera empresa. Mientras aún procesaba el dolor de su pérdida, la puerta de la notaría se abrió y entraron las dos personas que jamás pensé volver a ver: mis padres. Los mismos que me abandonaron hace 15 años sin siquiera una despedida. Sonrieron como si el tiempo no hubiera pasado, como si los últimos 15 años fueran solo una pausa en una conversación cotidiana. Somos tus tutores legales, anunció mi madre con una dulzura fingida que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando el abogado de mi tía entró en la sala, y sus rostros se volvieron pálidos como la cera. Pero para entender esta historia, debo llevarte al principio. Cuando mi mundo se desmoronó por primera vez, los años dorados que se desvanecieron hasta los 13 años, mi vida era lo que cualquier niña podría considerar normal. Vivía en un acogedor apartamento de 3 habitaciones con mis padres, Andrés y Carmen. Papá trabajaba como gerente de ventas en un concesionario local, y mamá enseñaba en la escuela primaria del barrio. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada importante. Los viernes por la noche eran sagrados: películas familiares con palomitas caseras que mamá preparaba en la estufa vieja. Los veranos significaban acampar en la montaña con nuestra carpa de segunda mano, donde papá me enseñaba a identificar constelaciones mientras mamá preparaba chocolate caliente en el hornillo portátil. Las mañanas de Navidad olían a canela y café recién hecho, y yo corría escaleras abajo para encontrar regalos envueltos con papel que mamá guardaba todo el año. Pero había señales que mi mente infantil no podía interpretar. Los susurros urgentes detrás de puertas cerradas se hacían más frecuentes cada mes. Las llamadas telefónicas misteriosas que papá tomaba en el balcón, alejándose de nosotras. Los turnos extras se multiplicaban inexplicablemente, haciendo que llegara a casa con olor a alcohol barato en lugar del familiar aroma a cera de autos. Mi padre siempre había disfrutado de una partida ocasional de póker con sus amigos del trabajo. Al principio parecía inofensivo, incluso divertido. Los domingos por la tarde se reunían en nuestro comedor, fumando cigarrillos y riendo mientras yo hacía mis deberes en mi habitación. Pero esas reuniones familiares se transformaron gradualmente en escapadas de fin de semana a casinos de la costa. Una noche, a través de las paredes delgadas de nuestro apartamento, escuché a mamá suplicándole entre lágrimas que se detuviera antes de que perdiéramos todo lo que habíamos construido. Él le prometió que lo haría, pero las promesas de papá eran como monedas sueltas en sus bolsillos, fáciles de gastar y rápidas de olvidar. Mamá también comenzó a cambiar. Sus sonrisas brillantes se apagaron como velas en una tormenta. Llamaba al trabajo reportándose enferma con más frecuencia, pasando días enteros en la cama con las cortinas cerradas, sumida en una oscuridad que yo no entendía. El refrigerador se vaciaba lentamente, y cuando le preguntaba sobre la compra de la semana, me respondía con irritación que me las arreglara con lo que teníamos. Algunos días me miraba como si tratara de memorizar cada detalle de mi rostro. Luego rompía en llanto y se enterraba en el baño por horas. Yo trataba de ser perfecta, mantenía mis calificaciones altas, limpiaba el apartamento sin que me lo pidieran y nunca me quejaba de usar la misma ropa hasta que se desgastaba completamente. Pensaba que, si podía ser lo suficientemente buena, todo volvería a ser como antes. El día que mi mundo se derrumbó, el día que se fueron, permanece grabado en mi memoria con una claridad dolorosa que el tiempo no ha podido borrar. Era un martes de octubre, inusualmente frío para principios de otoño. Me desperté tarde porque mamá no había venido a recordarme sobre la escuela, algo que hacía religiosamente cada mañana desde que tengo memoria. El apartamento se sentía diferente inmediatamente, demasiado silencioso, demasiado vacío, como si el aire mismo hubiera cambiado. La puerta de su habitación estaba abierta, lo cual era extraño porque mamá siempre la mantenía cerrada durante sus días difíciles. Las puertas del armario también estaban abiertas de par en par, con la mitad de las perchas vacías balanceándose ligeramente. Los cajones de su cómoda estaban abiertos también, con solo algunos calcetines olvidados. En la encimera de la cocina encontré una sola página escrita con la letra de mamá: Isabella, ya no podemos seguir así. Tu tía abuela Esperanza se hará cargo de ti. Lo sentimos mucho, así de simple. 13 años de mi vida, reducidos a 18 palabras escritas apresuradamente en papel de cocina. Llamé al celular de mamá repetidamente, cada timbre sin respuesta, haciendo que mi pecho se apretara más. Intenté con el número de papá, pero ya había sido desconectado. Busqué libretas de direcciones, contactos de emergencia, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando. Pero era como si hubieran borrado meticulosamente cualquier rastro de su existencia.
Había conocido a la tía abuela Esperanza solo 2 veces antes. Era la hermana mayor de papá, una mujer de negocios severa que vivía en otra provincia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y según mis padres, nunca aprobó su estilo de vida. No tenía forma de contactarla, y no tenía idea de si siquiera sabía lo que mis padres habían hecho. Pasé esa primera noche sola, demasiado asustada para contarle a alguien lo que había pasado. ¿Y si me llevaban a un orfanato? ¿Y si mis padres regresaban y yo no estaba? Sobreviví con cereal y me quedé dormida en el sofá de la sala, esperando junto al teléfono. Al segundo día, nuestro casero llegó exigiendo el alquiler atrasado. Cuando le dije que mis padres habían salido de viaje, me miró con sospecha y mencionó algo sobre llamar a servicios sociales. Al tercer día, finalmente llamé a la consejera de mi escuela, quien inmediatamente involucró a Protección Infantil, la trabajadora social que vino. Señora Morales, tenía ojos bondadosos y una voz que me recordaba a mantas calientes. Hizo llamadas, movió contactos y de alguna manera localizó a la tía abuela Esperanza. Su sobrina ha sido abandonada, escuché que la señora Morales decía por teléfono. Las alternativas son el sistema de acogida o hubo una pausa larga. Entiendo que es repentino, pero no tiene a nadie más u otra pausa. Mañana por la mañana sería lo mejor. No puede quedarse sola en el apartamento otra noche. Mi nueva vida con la tía Esperanza, la tía abuela. Esperanza llegó al día siguiente, en un elegante automóvil negro que se veía fuera de lugar en nuestro barrio humilde. Vestía un traje gris carbón y perlas, su cabello plateado recogido en un moño impecable. Su expresión al verme no era de alegría ni siquiera de lástima. Era determinación mezclada con resignación. Empaca lo que puedas cargar, me instruyó con voz cortante pero no cruel. El resto puede enviarse después. Los trabajadores sociales manejaron el papeleo, mientras yo llenaba una sola maleta con ropa y metía en mi mochila álbumes de fotos y mis libros favoritos. Dejé atrás mi habitación de la infancia con estrellas que brillaban en la oscuridad aún pegadas al techo. El viaje a la casa de la tía Esperanza tomó 4 horas. No habló mucho, excepto para preguntarme si tenía hambre o necesitaba ir al baño. Yo miraba por la ventana, viendo mi mundo literalmente alejarse en el espejo retrovisor. El proceso legal de tutela fue complicado, con comparecencias ante jueces, entrevistas con más trabajadores sociales y evaluaciones psicológicas. A través de todo esto, la tía Esperanza se mantuvo firme, aunque no particularmente cálida. Contrató excelentes abogados y nunca sugirió enviarme a otro lugar, incluso cuando el proceso se volvió largo y difícil. Mis padres nunca aparecieron en ninguna audiencia. Mudarse a la casa de la tía Esperanza fue como ser trasplantada a un país extranjero. Su mansión centenaria se alzaba sobre 2 hectáreas de jardines meticulosamente cuidados, rodeada por una cerca de hierro forjado. Mi habitación era más grande que todo nuestro apartamento anterior, con cortinas de terciopelo pesado y una cama con dosel antigüe que me hacía sentir como si hubiera entrado en una película de época. Las reglas eran numerosas y estrictamente aplicadas. Desayuno a las 7 en punto, camas hechas antes de salir a la escuela. Nada de zapatos en los pisos de madera. Práctica de piano 1 hora diaria, mostrará talento o no. Tareas completadas en el escritorio, no en camas o sofás. La conversación durante la cena debía incluir al menos un tema de actualidad y un logro personal. Nada de televisión entre semana. Rompí cada regla el primer mes, probando límites, quizás inconscientemente esperando que me enviara lejos antes de que pudiera ser abandonada otra vez. Pero la tía Esperanza nunca amenazó con deshacerse de mí. En cambio, cada infracción venía con consecuencias lógicas. ¿Llegabas tarde al desayuno? No había desayuno y un recordatorio de que la cocina cerraba a las 7:30. ¿Tareas incompletas? Mis planes de fin de semana se cancelaron hasta que las asignaciones estuvieran terminadas a su satisfacción. Detrás de su exterior rígido, sin embargo, ocasionalmente vislumbraba algo inesperado. Como cuando me encontró llorando sobre una foto de mis padres en su día de boda. Y en lugar de regañarme por recrearme en el pasado, silenciosamente me entregó un pañuelo y se sentó a mi lado hasta que pararon las lágrimas. O cuando reprobé un examen de matemáticas a pesar de estudiar durante horas y contrató a un tutor en lugar de criticar mi inteligencia. Construyendo un imperio y forjando carácter. La tía Esperanza había construido su fortuna desde una pequeña herencia, convirtiendo una tienda local de artículos para el hogar en una cadena de 30 boutiques de decoración de lujo en 4 provincias. Trabajaba largas horas, pero siempre regresaba para la cena, a menudo trayendo trabajo para completar después. Los fines de semana me llevaba con ella a reuniones de negocios, esperando que observara y aprendiera. Observa cómo negocian las personas, me instruía. Nota quién habla primero, quién cede puntos, quién mantiene contacto visual. Los negocios son psicología humana aplicada al comercio. La educación era primordial en su sistema de valores.
Cuando la escuela pública local demostró ser inadecuada, me inscribí en la Academia San Rafael, una escuela privada con clases pequeñas y altas expectativas. La transición fue difícil. Mi escuela anterior no me había preparado para el rigor académico, y los otros estudiantes venían de familias adineradas con experiencias de vida muy diferentes. Luchaba inicialmente con el trabajo del curso, pasando horas en mi escritorio tratando de ponerme al día. Hubo noches en que quería rendirme, convencida de que nunca pertenecería a este mundo de privilegio y preparación. Pero la tía Esperanza no aceptaría la rendición. Tus circunstancias cambiaron sin acción propia, me dijo una noche cuando estaba sollozando sobre demostraciones geométricas. Pero tu respuesta a esas circunstancias es completamente tu elección. Puedes usar esta oportunidad o desperdiciarla. La decisión es tuya, pero te advierto, no invierto en causas perdidas. No era el consuelo cálido que quería, pero su pragmatismo directo de alguna manera me tranquilizó. Contraté a un tutor con mi mesada y creé grupos de estudio con compañeros de clase. Para el penúltimo año, había llegado al cuadro de honor. El camino hacia la universidad y la independencia, las solicitudes universitarias trajeron nuevo estrés. Quería asistir a la universidad estatal donde varios amigos iban, pero la tía Esperanza presionaba por escuelas más prestigiosas. Tus amigos no están pensando en sus futuros, decía. Están pensando en continuar sus vidas sociales. Tú necesitas pensar estratégicamente sobre cómo construir tu carrera. Nuestra mayor discusión estalló sobre esta diferencia de visión. La acusé de tratar de controlar mi vida. Ella contestó que yo estaba desperdiciando potencial por miedo a salir de mi zona de confort. Nunca pedí ser tu proyecto, le grité. Yo nunca pedí ser tu tutora, replicó fríamente. Sin embargo, aquí estamos. Estoy tratando de darte opciones que tus padres nunca tuvieron. Eso me silenció y en la tranquilidad que siguió hizo algo sin precedentes. Me habló sobre la infancia de mi padre. Tu padre era brillante, dijo suavemente. Podía resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza. Pero nuestros padres no podían permitirse la universidad. Trabajé en la gasolinera mientras conseguía la beca. Me resintió por eso durante años. Comenzó a apostar para hacerse rico rápido, ya que la educación ya no era una opción. Tu madre era igual, brillante pero limitada por las circunstancias. Estoy tratando de romper ese ciclo para ti. Era la primera vez que había hablado de mis padres sin juicio o ira. Me dio una ventana a sus vidas que nunca antes había tenido y me ayudó a entender su determinación aparentemente fría de empujarme académicamente. Solicité a 8 universidades y fui aceptada en 6. Finalmente elegí la Universidad Complutense para estudiar Administración de Empresas y Marketing. La tía Esperanza pagó la matrícula sin quejarse, aunque sabía que era sustancial. Años universitarios, crecimiento y descubrimiento. La universidad trajo nueva libertad y desafíos. Me uní a clubes, hice amigos diversos y descubrí talentos que nunca supe que poseía. Tenía facilidad para el diseño y la estrategia de marketing que complementa la perspicacia financiera que la tía Esperanza me había inculcado. Mis veranos los pasaba haciendo prácticas en su oficina corporativa, aprendiendo cada aspecto del negocio, desde gestión de inventario hasta relaciones con proveedores. Nuestra relación evolucionó durante esos años universitarios. La distancia física de alguna manera permitió que se desarrollara cercanía emocional. Nuestras llamadas dominicales se volvieron menos formales, ocasionalmente incluso incluyendo risas. Cuando me gradué con honores, el orgullo en sus ojos era inconfundible, aunque limitó su muestra pública de emoción a un apretón de manos firme y un solo asentimiento. Me mudé de vuelta a su casa después de la graduación, tomando un puesto como directora de marketing para la empresa. Desarrollamos una rutina cómoda, 2 mujeres independientes compartiendo espacio y comidas ocasionales. Salía ocasionalmente con chicos, aunque la tía Esperanza sutilmente desalentar cualquier relación que pudiera distraer de mi avance profesional. La enfermedad y las revelaciones finales. Entonces, hace 2 años, todo cambió nuevamente. La tía Esperanza fue diagnosticada con cáncer de páncreas. El pronóstico era pobre desde el principio, pero ella abordó su enfermedad con la misma disciplina y determinación que aplicaba a todo lo demás. Todos morimos, dijo cuando me derrumbé después del diagnóstico. Las únicas variables son cuándo y cómo usamos el tiempo. Antes de que eso suceda, continuó trabajando tanto como fue posible, transfiriendo responsabilidades a mí mientras su fuerza disminuye. Nuestros roles se invirtieron gradualmente. Yo me convertí en quien aplicaba horarios de medicamentos, organizaba citas médicas y aseguraba nutrición adecuada. En sus últimos meses, una sorprendente suavidad emergió en la tía Esperanza. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, agarró mi mano con fuerza inesperada. Fuiste la hija que nunca me permití tener, susurró. Tomarte bajo mi cuidado fue la mejor decisión de mi vida. Murió pacíficamente mientras dormía, 8 meses después del diagnóstico. El funeral fue pequeño, atendido principalmente por asociados de negocios y algunos parientes distantes.
Me paré junto a la tumba, dándome cuenta de que se había convertido en mi verdadera madre en todas las formas que importaban. El regreso de los fantasmas del pasado 3 semanas después del funeral, recibí una carta formal de don Alejandro Herrera, el abogado de la tía Esperanza durante más de 30 años. La lectura del testamento estaba programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana en su oficina del centro. La carta mencionaba que todas las partes interesadas estarían presentes, pero asumí que esto significaba solo yo y quizás algunos socios comerciales u organizaciones benéficas que Esperanza pudiera haber incluido. Herrera era un hombre distinguido en sus 70, con una cabellera completa de cabello plateado y gafas con montura de alambre que miraba por encima en lugar de a través. Su oficina olía a cuero y libros viejos, con paneles de madera oscura y un escritorio masivo que probablemente había sido testigo de miles de documentos que cambian vidas siendo firmados. Llegué 15 minutos temprano, vestida con un traje azul marino que la tía Esperanza habría aprobado. Herrera me saludó calurosamente, expresando condolencias nuevamente antes de mencionar que estábamos esperando a algunos otros antes de comenzar. Me senté en una de las sillas de cuero, hojeando una revista de negocios sin absorber ningún contenido. La puerta se abrió y miré hacia arriba, esperando ver a uno de los ejecutivos de Esperanza. El tiempo pareció detenerse. Parados en el umbral estaban 2 personas que me había convencido de que podría nunca volver a ver, mis padres. Mi padre había envejecido dramáticamente. Su cabello, una vez espeso y oscuro, ahora era ralo y completamente gris. Líneas profundas tallaban caminos desde su nariz hasta su boca, y sus hombros se inclinaban hacia adelante como si cargaran un peso invisible. Había ganado al menos 20 kilos, su estructura una vez atlética ahora suave y redonda. Mi madre se veía aún más alterada. Su cabello rubio estaba cortado en un estilo severo que no favorecía su rostro, que se había vuelto delgado y angular. Círculos oscuros ensombrecían sus ojos, y cuando sonrió, no llegó a ellos. Vestía un vestido que podría haber estado de moda hace una década, y agarraba su bolso con intensidad de nudillos blancos. Isabella, dijo mi padre, su voz más áspera de lo que recordaba. Mírate, toda una mujer. Se movieron hacia mí y me encontré levantándome con piernas inestables. Mi madre se acercó para darme un abrazo que no pude devolver. Me quedé rígida mientras sus brazos me rodearon, el aroma de su perfume, tanto familiar como extraño. Hemos estado tratando de encontrarte, dijo mi madre, retrocediendo para examinarme. Te ves tanto como tu tía ahora, tan sofisticada. ¿Cómo supieron sobre hoy? Logré preguntar, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Vimos el obituario en el periódico, explicó mi padre, intentando una sonrisa triste. Hemos estado siguiendo a la familia desde lejos. Sabíamos que estabas con Esperanza. Por supuesto sabían dónde estaba todos estos años y nunca se habían comunicado. La lectura del testamento. Herrera carraspeó y abrió una carpeta gruesa. Estamos aquí para ejecutar el último testamento de Esperanza Elena Vázquez. Comenzó formalmente. Resumiré las provisiones clave antes de proporcionar copias a las partes relevantes. Mis padres se inclinan ligeramente hacia adelante. Un movimiento casi imperceptible que de repente hizo que su presencia en esta lectura fuera cristalina. No habían venido por cierre o reconexión. Habían venido por dinero. Herrera ajustó sus gafas. A mi sobrina nieta, Isabella Margarita Sánchez. Dejó la totalidad de mi patrimonio, incluyendo pero no limitado a la propiedad en Avenida del Lago 347. Todo su contenido y las 2 hectáreas circundantes de terreno. Mi participación completa de propiedad en Colecciones Hogar Esperanza, valorada en aproximadamente 15 millones de euros. Todas las cuentas bancarias, carteras de inversión y fondos de jubilación, totalizando aproximadamente 3 millones de euros en activos líquidos. Mis efectos personales, incluyendo joyas, obras de arte y automóviles. Y toda la propiedad intelectual relacionada con mis emprendimientos comerciales. La habitación cayó en silencio. Había esperado heredar algo, pero el alcance del legado era abrumador. La tía Esperanza había sido adinerada, pero no me había dado cuenta de cuán sustancial era realmente su patrimonio. Mi madre tosió ligeramente. Disculpe, señor Herrera, ¿hay algo más? Herrera la miró por encima de sus gafas. Hay algunos legados menores para empleados de mucho tiempo. Dijo, instrucciones detalladas sobre donaciones benéficas que se harán anualmente de las ganancias comerciales. Pero la mayor parte del patrimonio pasa a Isabella, como he declarado. La sonrisa de mi madre se tensó. Bueno, esta es toda una responsabilidad para alguien tan joven, dijo, palmeando mi mano en un gesto que se sintió invasivo más que afectuoso. Afortunadamente, como sus padres, estamos en posición de ayudar. Herrera levantó una ceja, pero no dijo nada. Legalmente hablando, añadió mi padre con casualidad forzada, ya que Isabella era menor cuando Esperanza la tomó, y nunca hubo ninguna terminación formal de nuestros derechos parentales. Seguimos siendo sus tutores legales. Estaríamos felices de ayudar a manejar estos activos hasta que Isabella tenga más experiencia de vida.
El pánico que me atravesó fue visceral e inmediato. Después de 15 años de silencio, querían controlar mi herencia. Abrí la boca para objetar, pero Herrera habló primero. Creo que hay cierta confusión sobre el estatus legal aquí, dijo calmadamente. Quizás deberíamos continuar esta discusión mañana, cuando pueda tener toda la documentación relevante preparada. Digamos a las 2. Mis padres intercambiaron una mirada rápida antes de que mi padre asintiera. Eso estaría bien. Nos estamos quedando en el Hotel Plaza del Centro. Antes de que pudiera responder, Herrera se puso de pie. Si me disculpan, necesito unos momentos con Isabella para discutir algunos asuntos confidenciales relacionados con sus responsabilidades inmediatas. Revelaciones. Devastadoras. La puerta apenas se había cerrado detrás de ellos cuando colapsé de vuelta en mi silla, las manos temblando. ¿Realmente no pueden tener ningún reclamo legal, verdad? Le pregunté a Herrera. La expresión del abogado era sombría. Creo que deberías prepararte para una conversación difícil mañana, dijo. Tu tía anticipó esta posibilidad, pero necesito tiempo para organizar sus planes de contingencia. Esa noche, a pesar de mi mejor juicio, acordé encontrarme con mis padres para cenar. Herrera había aconsejado esperar hasta nuestra reunión del día siguiente, pero una parte de mí necesitaba respuestas que solo ellos podían proporcionar. Elegí un restaurante público, un lugar italiano elegante que la tía Esperanza había favorecido para reuniones de negocios. Ya estaban sentados cuando llegué, mi padre levantándose para retirar mi silla con cortesía exagerada. Pedimos una botella de tempranillo, dijo mi padre. Recuerdo que a tu madre siempre le gustaba. No bebo vino, repliqué, pidiendo agua en su lugar. Era un límite pequeño de establecer, pero se sintió importante dejar claro que no era la niña que habían dejado atrás. La cena de las revelaciones, la conversación incómoda, dominó los primeros 20 minutos. Preguntaron sobre mi educación, mi trabajo, mis amigos. Proporcioné respuestas mínimas mientras estudiaba sus rostros, buscando destellos de los padres que una vez amé. Te debemos una explicación, dijo finalmente mi madre, alcanzando mi mano a través de la mesa. Mantuve la mía firmemente alrededor de mi vaso de agua. Lo que hicimos estuvo mal. Lo sabemos. Estábamos en un lugar terrible, continuó mi padre. Tenía deudas de juego que gente peligrosa estaba cobrando. Tu madre sufría de depresión severa. Nos convencimos de que estarías mejor con Esperanza. Ella tenía dinero, estabilidad, añadió mi madre. Nosotros no teníamos nada que ofrecer excepto disfunción. Sostenían el uno al otro, dije en voz baja. Eso es todo lo que quería. Mi padre miró hacia abajo a su plato. Conseguí ayuda para mi adicción. He estado limpio durante 8 años. Tu madre encontró eventualmente la medicación correcta. Hemos construido una vida modesta pero estable. Pensábamos en comunicarnos tantas veces, dijo mi madre, con lágrimas brotando. Pero estábamos avergonzados. Y mientras más tiempo pasaba, se volvía más difícil saber cómo cerrar esa brecha. Dijeron que, sabían que, estaba con la tía Esperanza. ¿Cómo? Intercambiaron una mirada antes de que mi padre respondiera. Llamamos a servicios sociales unos 6 meses después de que nos fuimos. Confirmaron que estabas con familia y que estabas bien. Verificamos cada pocos años después de eso. La idea de que habían hecho estas consultas periódicas mientras nunca intentaban contacto real me revolvió el estómago. Habían aliviado sus conciencias lo suficiente para seguir adelante con sus vidas. La verdadera motivación. El mesero entregó nuestros platos principales, creando un breve respiro de la tensión emocional. Cuando se fue, mi padre cambió la conversación. Esperanza, te fue bien, dijo, girando pasta en su tenedor. Mejor de lo que nosotros podríamos haber hecho, y ahora te ha dejado establecida de por vida. Solo la casa debe valer 3 millones en el mercado de hoy, añadió mi madre casualmente. Además del negocio, es abrumador para alguien de tu edad. He estado ayudando a dirigir el negocio durante años, declaró llanamente. Por supuesto que sí, dijo mi padre tranquilizadoramente. Pero hay una diferencia entre ayudar y tener responsabilidad completa. Los asuntos legales solos pueden ser desalentadores, sin mencionar las implicaciones fiscales. Mi madre se unió. Los impuestos sobre herencias pueden ser paralizantes, sin orientación adecuada. Los observé cuidadosamente, notando cómo alternaban entre apelaciones emocionales y preocupaciones financieras. El patrón se estaba volviendo claro. Podríamos ayudarte, ofreció mi padre. Hemos tenido nuestras luchas, pero hemos aprendido mucho sobre gestión financiera por las malas. Esa es una perspectiva interesante de alguien que abandonó a su familia por deudas de juego. Observé, mi padre se estremeció pero se recuperó rápidamente. Esas experiencias me enseñaron lecciones valiosas. Conozco todas las trampas que debo evitar ahora. Mi madre se inclinó hacia adelante. Tenemos un condominio modesto en Valencia con una segunda hipoteca. Las facturas médicas han sido difíciles. El tratamiento de artritis de tu padre no está completamente cubierto por el seguro. ¿Qué exactamente me están pidiendo? Dije directamente. Se veían sorprendidos por mi franqueza. Otro recordatorio de que estaban interactuando con una adulta, no con la niña que habían dejado.
No estamos pidiendo nada, dijo mi padre sin convencer. Solo queremos ser parte de tu vida nuevamente. Ayudar si podemos. Aunque, si quisieras ayudar a tus padres a ponerse de pie otra vez, eso sería una bendición, añadió mi madre. Tal vez pagar nuestra hipoteca. 80.000 euros cambiarían nuestras vidas completamente. Además de las facturas médicas, le recordó mi padre. Otros 40.000 limpiarán esas. Me recosté hacia atrás, una claridad fría lavándome. Entonces, 120.000 euros resolverán sus problemas. Asintieron ansiosamente. ¿Y qué hay de mis problemas?, pregunté. Los 15 años preguntándome qué hice mal, las facturas de terapia, las pesadillas. ¿Cuál es el precio de esos? Las lágrimas de mi madre fluyeron libremente ahora. Sabemos que el dinero no puede arreglar el daño emocional. Solo queremos una oportunidad de ser una familia otra vez. Una familia que comienza con una transacción en efectivo, noté. La expresión de mi padre se endureció ligeramente. Tienes que entender nuestra posición. Cometimos un error terrible, sí, pero Esperanza era mi hermana. Esa fortuna vino originalmente de nuestra familia. Nuestros padres le dejaron el dinero semilla para comenzar su negocio, mientras yo no obtuve nada. ¿Entonces se sienten con derecho a ello?, aclaré. No con derecho, retrocedió. Solo incluidos. Somos tus padres, Isabella. La sangre significa algo. Pensé en la tía Esperanza, quien me había mostrado, a través de acciones más que palabras, lo que el amor parental real parecía. Sí, estuve de acuerdo. La sangre significa algo, pero las acciones significan más. El descubrimiento de la verdad. Al día siguiente, llegué a la oficina de Herrera armada, con el contenido del archivo privado de Esperanza y mi propia investigación sin dormir. Mis padres ya estaban allí, acompañados por un hombre delgado con cabello engominado, quien se presentó como Ricardo Mendoza, su abogado. Solo una precaución, explicó mi padre con una sonrisa tensa. Los asuntos legales pueden complicarse. Herrera lo saludó cordialmente, pero sin calidez. Su asistente trajo un carrito cargado con varios archivos expandibles y una laptop. La atmósfera se sintió más como preparación para batalla que para una discusión familiar. Antes de comenzar, dijo Herrera, debo aclarar mi papel aquí. Soy el albacea del patrimonio de Esperanza Vázquez y su abogado personal durante los últimos 32 años. También sirvo como abogado de Isabella a través de disposiciones hechas por la señorita Vázquez. Mendoza se inclinó hacia adelante. Mis clientes están preocupados por la herencia repentina de su hija de activos tan sustanciales. Como sus tutores legales, tienen la responsabilidad de asegurar el manejo adecuado de estos recursos. Herrera sintió pensativo. Eso es precisamente lo que deseaba abordar hoy. Parece haber cierta confusión sobre el estatus legal de abrió el primer archivo. Permítanme aclarar la historia como está documentada. Removió varios documentos de aspecto oficial. Cuando Isabella vino al cuidado de Esperanza, se estableció tutela temporal a través del Tribunal de Familia. Servicios Sociales documentó múltiples intentos de contactarlos a ambos sobre arreglos permanentes. Mi madre frunció el ceño. Estábamos lidiando con asuntos serios, mudándose frecuentemente. En efecto, continúa Herrera. Después de 6 meses de intentos fallidos de contacto, el tribunal programó una audiencia sobre tutela permanente. Se enviaron avisos a sus últimas direcciones conocidas y se publicaron en revistas legales apropiadas. Mi padre se movió incómodamente. Nunca recibimos avisos. Interesantemente, dijo Herrera, alguien sí contactó al tribunal alegando representarlos. Removió otro documento. Un hombre llamado Luis Vega apareció con una declaración jurada firmada, supuestamente de ambos consintiendo la transferencia de tutela permanente a Esperanza Vázquez. Mis padres intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas antes de que mi padre hablara. Nunca autorizamos a nadie para que nos represente. Esas firmas deben ser falsificaciones. Herrera ajustó sus gafas. La señorita Vázquez tenía preocupaciones similares en ese momento. Contrató a un investigador privado para localizarlos y confirmar sus intenciones directamente. Abrió otro archivo conteniendo reportes con fotografías. El investigador documentó las actividades del señor Sánchez en varios casinos en la costa durante este periodo. También fotografió a la señora Sánchez trabajando como mesera de cóctel en los mismos establecimientos. Cuando fueron abordados sobre la situación de Isabella, ambos confirmaron explícitamente su deseo de terminar las responsabilidades parentales. El color se desvaneció del rostro de mi madre. La mandíbula de mi padre se tensó. Además, continuó Herrera implacablemente. El investigador documentó un pago de 20.000 euros de Luis Vega al señor Sánchez el día después de que esas declaraciones juradas fueran firmadas. Esa fue una transacción comercial no relacionada, protestó mi padre débilmente. Herrera ignoró la interrupción. La señorita Vázquez continuó investigaciones anuales para monitorear sus situaciones y determinar si la reconexión sería beneficiosa para Isabella.
Giró a otra sección. Tengo reportes abarcando 15 años documentando actividad de juego continuada, múltiples desalojos, terminaciones de trabajo y varios incidentes involucrando agencias de cobranza. Volvió hacia otra sección. Particularmente notable son estos intentos documentados de la señora Sánchez de contactar a Isabella cuando cumplió 18 años. Empujó un reporte hacia mí 3 ocasiones, cuando la señora Sánchez llamó a la casa de Esperanza pero colgó sin hablar, y este mail enviado a la cuenta universitaria de Isabella, pero nunca abierto debido a un direccionamiento incorrecto. Miré la evidencia de estos intentos mediocres de contacto, sintiendo una extraña mezcla de dolor y vindicación. Más significativamente, dijo Herrera, removiendo un sobresellado. Esperanza dejó esta carta para ser abierta exactamente en esta circunstancia. Me entregó el sobre. El sobre llevaba mi nombre en la escritura precisa de la tía Esperanza. Tal vez te gustaría leerla privadamente, sugirió Herrera. Negué con la cabeza y rompí el sello, desdoblando varias páginas cubiertas en escritura familiar. La carta final de Esperanza, mi queridísima Isabella, leí en voz alta, mi voz más firme de lo que esperaba. Si estás leyendo esto, significa que has fallecido y tus padres han aparecido repentinamente en tu vida. Esto no es una coincidencia. Mi madre hizo un pequeño sonido de protesta, pero continué leyendo. A lo largo de los años, he documentado múltiples instancias donde intentaron extraer dinero de mí usándose como palanca. 6 meses después de que vinieras a vivir conmigo, tu padre me contactó exigiendo 60,000 euros a cambio de no desafiar el arreglo de tutela. Lo pagué contra mi mejor juicio, temiendo que una batalla de custodia te traumatiza más. Miré brevemente para ver a mi padre, mirando al suelo. Regresó 3 años después pidiendo más, alegando que las deudas de juego habían puesto su vida en peligro. Me negué y en su lugar contraté seguridad para nuestra casa. Cuando cumpliste 16, tu madre llamó alegando que tenía cáncer y necesitaba dinero para un tratamiento. Mi investigador confirmó que esto era falso. Lágrimas nublaron mi visión, pero me forcé a continuar cuando recibiste tu aceptación universitaria. De alguna manera, obtuvieron tu dirección de email y solicitaron dinero de matrícula para un nuevo comienzo para reconstruir su relación contigo. Bloqueé estas comunicaciones para protegerte de su manipulación. Tuve que parar de procesar esta revelación. Nunca te dije estas cosas porque quería que sanaras sin traición adicional. Esperaba que, eventualmente, buscaran ayuda y se convirtieran en los padres que merecías. Eso no ha pasado. Giré la página final. Thompson tiene toda la documentación necesaria para protegerse legalmente. La tutela fue convertida a adopción legal cuando tenías 16 años, aunque mantuve mi apellido y no cambié el tuyo, esperando que algún día la reconciliación fuera posible. Has sido legalmente mi hija desde entonces y no tienen reclamo sobre ti o tu herencia. El cuarto estaba completamente silencioso mientras procesaba esta revelación. La tía Esperanza me había adoptado. Nunca lo supe. Cualquier decisión que tomes respecto a la relación con tus padres biológicos debe ser tu elección. Pero por favor, protégete financieramente. La relación sanguínea no da derecho a nadie a las recompensas de nuestro trabajo duro o justifica su negligencia pasada. Recuerda que la familia se construye a través de cuidado y sacrificio. Consistentes, no Adn. Estoy orgullosa de la mujer en que te has convertido. Confía en tu juicio. Todo mi amor, Esperanza, dobló cuidadosamente la carta, emociones demasiado complejas para nombrar inundándose. El veredicto final. Herrera se aclaró la garganta. Tengo los papeles de adopción aquí, legalmente vinculantes y apropiadamente ejecutados a través del Tribunal de Familia. También tengo documentación de las múltiples solicitudes financieras mencionadas en la carta. Volvió hacia mis padres atónitos. Adicionalmente, la señorita Vázquez incluyó una cláusula específica en su testamento que cualquier desafío legal a estos arreglos resultaría en toda la herencia transfiriéndose a una fundación benéfica para niños abandonados. No quedaría nada para que nadie reclamara. Su abogado, viéndose cada vez más incómodo, se inclinó para susurrar algo a mi padre. No teníamos idea sobre ninguna adopción, dijo mi padre, su voz hueca. ¿Por quién fueron informados?, preguntó Herrera puntualmente. Por servicios sociales, insistió mi madre. Todas las comunicaciones están documentadas en estos archivos, contrarrestó Herrera, palmeando una carpeta gruesa, incluyendo sus formularios de consentimiento firmados. El rostro de mi padre se oscureció con ira. Esto es ridículo. Nos sobornaron y robaron a nuestra hija. Creo que las cámaras de seguridad en esta oficina están grabando ese arranque, notó Herrera calmadamente, lo cual contradice directamente su declaración previa sobre falsificación y podría constituir admisión de aceptar pago para transferir derechos parentales. Mi padre se levantó abruptamente. Esto no ha terminado. Tenemos derechos. Papá, dije, la palabra sintiéndose extraña en mi boca después de tantos años. Encontré el archivo de Esperanza anoche. Sé sobre las otras familias también.
Su expresión flaquea. ¿Qué otras familias? Los Morales en Barcelona, los Ruiz en Sevilla, 3 otras familias que contactaron alegando ser parientes de individuos adinerados recientemente fallecidos. Parece que abandonar niños y luego tratar de cobrar de sus herencias ha sido su patrón durante bastante tiempo. Mi madre comenzó a llorar en serio. Eso no es cierto. Cometimos errores contigo, pero nunca. Basta, interrumpió, repentinamente exhausta por su actuación. Esperanza documentó todo. Incluso tiene grabaciones de sus llamadas telefónicas exigiendo dinero. ¿Realmente pensaron que me dejaría desprotegida? La despedida final, la ira de mi padre, cambió el cálculo. Escucha, Isabella, ha habido un malentendido terrible. Podemos resolver esto como familia. No hay necesidad de abogados y acusaciones. Creo que hemos terminado aquí, dije, levantándome. Herrera, ¿hay algo más legalmente requerido de mí hoy? No, respondió. La herencia se transfiere a ti limpiamente. Tus padres no tienen posición legal para desafiar el testamento o la adopción. Entonces me gustaría que se vayan. Isabella, por favor, suplicó mi madre. Solo danos una oportunidad para explicar. 15 años, dije en voz baja. Tuvieron 15 años para explicar. En lugar de eso, esperaron hasta que hubo dinero involucrado. Eso me dice todo lo que necesito saber. Herrera presionó un botón en su escritorio y 2 oficiales de seguridad aparecieron en la puerta. Estos caballeros los escoltaron afuera, informó a mis padres. Cualquier contacto adicional con la señorita Sánchez debe dirigirse a través de mi oficina. No puedes hacer esto, gritó mi padre, su rostro enrojeció. Ella es nuestra hija. No, lo corregí. Era su hija. Ahora soy Esperanza. Y ella me enseñó a reconocer valor más allá de etiquetas de precio. Mientras la seguridad los llevaba hacia el elevador, mi madre se volvió hacia atrás. Esto no es quien te criamos para ser. Te dimos la vida. Esperanza me dio todo lo demás, repliqué, incluyendo protección de personas que ven las relaciones como transacciones. Un nuevo comienzo después de que se fueron, colapsé en una silla, el agotamiento emocional venciéndote. Herrera se sentó a mi lado, en lugar de detrás de su imponente escritorio. Deberías saber, dijo gentilmente, que también soy tu padrino. Esperanza me pidió que aceptara ese papel cuando te adoptó. Le prometí que continuaría cuidando tus intereses después de que ella se fuera. Esta conexión inesperada con la tía Esperanza trajo lágrimas frescas. Han pasado 8 meses desde esa confrontación. Final. Según Herrera, regresaron a Valencia después de hacer un intento infructuoso de contactar al periódico local con revelaciones sobre la tía Esperanza. El editor, un amigo de mucho tiempo de Esperanza, había llamado inmediatamente a Herrera. La casa se siente mía ahora. He repintado algunas habitaciones, reorganizado muebles y añadido toques que reflejan mi propio gusto, mientras honro las sensibilidades elegantes de Esperanza. El negocio continúa prosperando bajo mi liderazgo. He implementado algunas estrategias de modernización que Esperanza había resistido, particularmente en marketing online y gestión de inventario. Quizás el proyecto más significativo ha sido establecer la Fundación Esperanza Vázquez para niños abandonados. Usando una porción de la herencia, creé una organización sin fines de lucro que apoya a niños que han experimentado abandono o separación familiar. Proporcionamos terapia, oportunidades educativas y vivienda de transición para adultos jóvenes que salen del sistema de acogida a través de la fundación. He conocido a otros con historias similares a la mía. Algunos encontraron reconciliación con sus familias biológicas. Otros crearon familias elegidas de amigos y mentores. Cada viaje es único, pero el hilo común es la necesidad humana de relaciones estables y consistentes. Mi propia terapia ha continuado, ahora enfocada menos en el abandono original y más en procesar las emociones complejas levantadas por el regreso de mis padres y sus verdaderas motivaciones. La doctora Fernández me ha ayudado a entender que el cierre a veces viene en formas inesperadas. La fantasía de reconciliación a menudo sirve a un propósito en el proceso de sanación, explicó durante una sesión reciente, pero la realidad rara vez coincide con la fantasía. A veces el mayor crecimiento viene de aceptar lo que no puede arreglarse y construir algo nuevo en su lugar. Hace 3 meses, recibí una carta de mi madre. A diferencia de sus comunicaciones previas, esta no contenía solicitudes o demandas, solo un reconocimiento simple de maldad y una expresión de arrepentimiento que parecía, por una vez, genuina. No he respondido aún. Puede que nunca lo haga. La carta permanece en el cajón de mi escritorio, ni rechazada ni abrazada, mientras considero que, si algo quiero de esa conexión, he encontrado consuelo inesperado en relaciones que previamente había dado por sentado. La señora Bentley, el ama de llaves de Esperanza, aún viene 2 veces por semana. Ha compartido lentamente historias sobre Esperanza de antes de que yo llegara, pintando una imagen más completa de la mujer que se convirtió en mi verdadera madre.
Estaba aterrorizada cuando llegaste por primera vez, me confió recientemente. Nunca había querido hijos, nunca pensó que tenía el temperamento para la maternidad. La primera noche después de que llegaste, la encontré en la cocina a las 3 de la mañana investigando libros de desarrollo infantil online. Estos destellos de las preocupaciones privadas y esfuerzos de esperanza me tocan profundamente. Había tomado una responsabilidad que nunca buscó, pero la cumplió con minuciosidad y compromiso característicos. Herrera se ha convertido en una presencia regular en mi vida también, uniéndose a mí para cenar mensualmente y ofreciendo orientación en asuntos tanto comerciales como personales. Como mi padrino, ha abrazado un papel más paternal de lo que su comportamiento previamente formal sugería posible. Esperanza estaría orgullosa, me dijo recientemente mientras revisamos el primer reporte trimestral de la Fundación. No solo de tu perspicacia comercial, sino de tu resistencia. Se preocupaba constantemente de que tus experiencias tempranas te dejaran amargada o desconfiada. En lugar de eso, has canalizado esa experiencia en ayudar a otros. He comenzado a salir otra vez, después de poner el romance de lado, durante la enfermedad de Esperanza y las complicaciones legales subsecuentes. Nada serio aún, pero me encuentro acercándome a las relaciones con límites y expectativas más claros. El ejemplo de Esperanza me enseñó que el amor debe demostrarse a través de acciones consistentes, no meramente profesado en momentos convenientes. El cambio más profundo ha sido interno. La pregunta que me obsesionó durante 15 años, ¿por qué me dejaron?, ya no lleva el mismo poder. Entiendo ahora que su partida reflejó sus limitaciones, no mi valor. Más importante, reconozco que la decisión de Esperanza de quedarse, de comprometerse, de aparecer día tras día, fue la elección más significativa el fin de semana pasado. Visité la tumba de Esperanza con flores frescas. La lápida es granito negro elegante con letras simples exactamente como especificó. Hice que añadieran una pequeña adición después de la revelación de la adopción, la palabra madre grabada bajo su nombre parada allí. Me di cuenta de que la familia no se define por sangre o documentos legales, sino por las 1000 pequeñas elecciones hechas diariamente. ¿Quién aparece? ¿Quién se queda? ¿Quién dice verdades difíciles? ¿Quién crea seguridad en lugar de caos? Esperanza me enseñó, a través del ejemplo, que la riqueza no se mide únicamente en términos financieros. La verdadera abundancia viene de la integridad, de compromisos honrados, de confianza construida lentamente y mantenida cuidadosamente. Estos son los valores que llevó adelante, su legado más valioso. La herencia que me dejó se extendió mucho más allá de la propiedad e inversiones. Me dio un modelo para vivir con dignidad y propósito. Me mostró que la familia elegida puede ser más fuerte que los lazos biológicos. Y demostró que el amor no necesita hablarse frecuentemente para sentirse profundamente. Nunca sabré si mis padres biológicos realmente lamentan sus acciones o simplemente lamentan perder acceso a recursos financieros. Al final, sus motivaciones importan menos de lo que una vez pensé. Lo que importa es la vida que elijo construir hacia adelante, las relaciones que nutro y el legado que creo. Esta historia me ha enseñado que a veces la familia que elegimos trae más sanación que la familia en la que nacemos. Que el amor verdadero se demuestra en acciones consistentes, no en palabras vacías. Y que una herencia real no se mide en dinero, sino en los valores y la sabiduría que pasamos a las siguientes generaciones hoy. Mientras dirijo la empresa que Esperanza construyó, mientras ayudo a otros niños abandonados a través de la fundación, y mientras construyo relaciones basadas en respeto mutuo y cuidado genuino, sé que estoy honrando su memoria de la manera más significativa posible. La casa centenaria ya no se siente como un museo del pasado, sino como un hogar donde el futuro está siendo escrito. Y en las tardes tranquilas, cuando el sol se filtra a través de las ventanas de cristal emplomado que Esperanza tanto amaba, casi puedo sentir su presencia probando, recordando que el amor verdadero nunca se va, simplemente se transforma en la fuerza que nos guía hacia adelante.